Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Guerrero y en esta ocasión vamos a hablar sobre la empresa del sector público Eduardo Rebagliati. Bueno, para comenzar daremos una introducción acerca de lo que es el COVID-19. Como bien sabemos, esta apareció más o menos a principios de marzo, pero fue reportado previamente a la OMC, que es la Organización Mundial de la Salud, por China, ya que en la ciudad de Wuhan se detectó el paciente cero, cuyo virus no se sabía con exactitud. Sin embargo, tiempo después, varios científicos denominaron de que era denominado COVID-19, perteneciente a una familia de virus que afectan las vías respiratorias. Bueno, en primer lugar, daremos unos antecedentes del sector, que es el sector salud y farmacias. Bueno, por un lado, el sector salud y el sector farmacias son principales protagonistas para enfrentar al COVID-19. Por un lado, en el sector salud, varios países se vieron sumamente afectados y se dieron cuenta de que la realidad de su sector salud es deficiente. Esto lo vimos, por ejemplo, en el caso de diversos países como España, que colapsaron los hospitales, o puedo seguir nombrando países. Nosotros pusimos como ejemplo al país de China, porque si bien es cierto, estos tuvieron una gran ola de infectados, al cabo de un periodo de tiempo lograron reducir el número de pacientes en una cantidad relativamente alta. También un antecedente importante es que China dio la noticia a nivel mundial porque construyó un hospital en 10 días, lo cual deja en evidencia la gran capacidad y eficiencia que tiene ese país. Bueno, ahora pasándonos a otro lado, que es el sector farmacia. Este sector también es de vital importancia, puesto que, como bien sabemos, ellos son los que pueden descubrir la cura a través de sus laboratorios. Por eso que según lo investigado, muchas empresas dedicadas al sector farmacéutico han decidido invertir parte del capital para hacer pruebas e investigar una solución y una vacuna para el COVID-19. Además, otras fuentes que hemos consultado ha sido que este sector se ha visto muy beneficiado porque la gente ha demandado lo que son oxígeno, pastillas, entre otras cosas, que son lo que produce este sector. Bueno, ahora comenzaré a decir los antecedentes nacionales. Bueno, como bien sabemos, después de consultar diversas fuentes, todas dieron en la conclusión de que el sistema de salud en el Perú es deficiente. Un ejemplo de ello es la mala distribución de hospitales en el territorio peruano. Según una fuente consultada, los 5 mejores hospitales se encuentran en Lima, y hay departamentos de Perú donde existe una poca presencia de estos, y si es que las hubiera, presentan una infraestructura ineficiente, médicos que no están muy bien preparados, presentan pocas especialidades, entre otras. Adicionalmente, el Perú destina 5.4% del PBI al sector salud, lo cual deja en claro que estamos muy atrasados, porque por ejemplo países como Brasil, Argentina, aproximadamente destinan el 7.1%. Quizá en porcentaje no se nota, pero en términos monetarios es una gran cantidad a tomar en cuenta. Bueno, el sector farmacéutico tiene una perspectiva muy distinta, ya que un estudio de la Universidad de San nos informa de que este sector viene y se pronostica que siga creciendo año tras año. En conclusión, el sector salud en el Perú es deficiente y el sector farmacéutico en el Perú viene y continúa creciendo. Bueno, ¿cómo afrontan los sectores analizados esta realidad, esta coyuntura? Bueno, el sector farmacéutico, por un lado, presenta retrasos a la hora de entregar productos, ha presentado una alza de precios. Bueno, esto en el tema de la cadena de farmacias y boticas. Además, ha dejado de producir algunos medicamentos importantes, por ejemplo, uno que se usa contra el VIH. Y por el otro lado, el sector salud presenta falta de oxígeno, los hospitales no cuentan con los recursos necesarios, los médicos se exponen día a día a ser contagiados por este virus. Y un claro ejemplo de lo mal que está el sector es que, por ejemplo, en un hospital de Tumbes no se cuenta con agua potable, y en un hospital de Piura los médicos, en desesperación, se vieron en la obligación de realizar con carpas, camillas y
pequeños consultorios para atender a los pacientes infectados con COVID-19. Bueno, y para este trabajo hemos citado tres principales problemas que afrontan el sector investigado. Bueno, por un lado, el primer problema es la mala infraestructura y la poca capacidad que tienen los hospitales y los centros de salud. Como bien mencionamos anteriormente, los hospitales tienen una infraestructura deficiente y no solo eso, sino que en la mayoría de casos no tienen la capacidad ni los instrumentos necesarios para poder operar y cuidar a los pacientes. Bueno, en segundo lugar, tenemos la falta de recursos para combatir el COVID-19. Estos en términos generales, las pruebas rápidas, las mascarillas, los instrumentos para los médicos, entre otras cosas. Y además tenemos la escasez de medicinas. Como bien sabemos, algunas empresas farmacéuticas han dejado de producir una pastilla que es fundamental para el VIH, ya que se está centrando en los pacientes que tienen COVID. Sin embargo, esto podría afectar largamente de manera muy fuerte a los pacientes de VIH, ya que al no haber estas medicinas ha obligado a los doctores y a los médicos que experimenten un nuevo tratamiento que, según dicen varias fuentes, a largo plazo podría ser algo perjudicial. Bueno, ahora daremos unos datos relevantes del Hospital Eduardo Rebagliati. Esta se fundó en el año 1958. Comenzó con 167 médicos y enfermeras. Además se denominó con el nombre del Hospital del Empleado. Tiempo después se cambió a Eduardo Rebagliati en honor a un abogado que luchó para el seguro social del empleado. Asimismo, tiempo después, en el año 2008, fue considerado como patrimonio arquitectónico del seguro social en el Perú, y en la actualidad atiende más de 2 millones de asegurados y es un referente de la... Bueno, como bien sabemos, el Hospital Eduardo Rebagliati se vio en la obligación de tomar medidas y acciones para contrarrestar el COVID-19. Esto lo hemos expresado en una línea de tiempo. Bueno, en primer lugar tenemos que el Hospital Eduardo Rebagliati realizó la compra de un tanque de oxígeno que sirve para apoyar a los pacientes con COVID-19. En segundo lugar, adquirió un tomógrafo de gama alta que sirve para realizar más estudios por hora. Cabe resaltar que es el primero en el país. Asimismo, logró la prueba molecular en menos de 2 horas. Cabe decir que fue el pionero en reducir el tiempo de la prueba molecular. Asimismo, el Hospital Eduardo Rebagliati amplió la zona de emergencia en 120 camillas divididas entre pacientes graves y entre pacientes leves. Y bueno, y por último resaltamos la eficiencia del Hospital Eduardo Rebagliati. Como bien sabemos, ya lleva atendiendo a 12.000 pacientes enfermos con el COVID-19, de los cuales 10.000 ya han sido dados de alta, lo cual deja en evidencia el buen trabajo que están haciendo hasta el día de hoy. Ahora sí, daré paso a mi compañero. Y de la cultura organizacional en base al Hospital Rebagliati. Primero, nosotros consideramos que el liderazgo trascendental es el que se debe emplear hoy en día en el Hospital Rebagliati bajo la coyuntura que todos sabemos, porque básicamente este se encarga o el foco de este es servir a los demás. Los líderes básicamente forman otros líderes, los empoderan, y la humildad es la característica fundamental de este tipo de liderazgo, ¿no? Y como sabemos, llegan personas todos los días al hospital, y los líderes, por sobre todas las personas, tienen que ser los más humildes de todos. Después, las 5 competencias que necesita un líder hoy en día en el Hospital Rebagliati son, en primer lugar, solidaridad. Ellos tienen que brindar apoyo incondicional tanto al personal del hospital como a los pacientes. Después, organización, porque ellos tienen que conocer las diversas áreas del hospital y los diversos aforos para que no se puedan generar contagios internos en el hospital. Después, innovación y tecnología, porque hoy en día se están empleando máquinas que quizás no se utilizaban hace unas semanas por el COVID, ¿no? Por las importaciones de máquinas. Después, la proyección, porque los líderes tienen que estimar la cantidad de gente que va a llegar en las semanas futuras o en los meses siguientes en base a variables externas y a quizás comportamientos de días pasados, ¿no es cierto? Y después, especialización, porque obviamente los líderes que están a cargo hoy en día deben tener
conocimientos, por sobre todas las cosas diría yo, en virología, porque es el principal problema a hoy en día. Después, con respecto a la cultura organizacional, nosotros consideramos que los supuestos compartidos, según Edgar Schein, que es el nivel profundo, es el que el hospital debe modificar, porque básicamente se tiene que cambiar la actitud de los enfermeros que están en primera línea, porque ellos tienen que tener una actitud mucho más solidaria y empática hacia los pacientes. De repente, por la coyuntura actual, ellos muchas veces tienen que pasar horas adicionales a las que normalmente tienen que trabajar, y muchas veces no tienen la actitud o el servicio a los demás que deberían tener. Y finalmente, nosotros consideramos que la cultura de adocracia es la que se debería implementar en el hospital Revaliati, dado que se destaca principalmente el dinamismo y el emprendedurismo, y se promueve la iniciativa de individuos y los empoderan para que puedan tomar decisiones. Hola, yo voy a hablar sobre la situación actual y el clima laboral que ahorita está pasando en el Hospital Rebagliati. Es muy difícil pedir a los doctores que vean el lado positivo de las cosas, sabiendo que mi país, Perú, es el país más afectado por la pandemia. Pero nuestro grupo cree que mediante estas tres maneras puede ser que el clima laboral dentro de la institución mejore, ya que los doctores en estos momentos no están no están a su 100%, ya que tienen temor, tienen, están preocupados y algunos no tienen esperanzas de que esto pueda mejorar, ¿no? Es por eso que creemos que la relación social es muy importante en esta coyuntura, ya que el doctor va a pasar mucho tiempo con sus compañeros y la relación social que tengan en general debe ser muy buena para que no genere malestar o incomodidad el trabajar con ellos directamente, ¿no? Es por eso que creemos que la gerencia debe implementar reuniones, reuniones donde todo el personal médico se pueda conocer, pueda charlar, pueda tener un compartir ameno, claro que respetando las medidas de bioseguridad, para que se conozcan más y que el trato pueda ser más amigable y no tan formal y amigable. Otro punto es la motivación. Sabemos que los doctores pueden estar desmotivados por la distinta coyuntura que están pasando, tal vez no tienen esperanza de que esto mejore, tal vez, no sé, han perdido un ser querido. Y es por eso que creemos que que brindar charlas motivacionales a los doctores, recordarles que su trabajo es el que está salvando prácticamente al mundo. Y también brindarles charlas con algún tipo de psicólogo y si es un caso grave a un psiquiatra para que ellos puedan superar su mal, ¿no? Y poder seguir trabajando con ellos. Otro punto son las remuneraciones. A mucho costo, lo que mucho vale, mucho cuesta. Es por ello que creemos que los doctores tienen que tener un bono de reconocimiento por el hecho de que están trabajando en el área de COVID, aparte de su sueldo. Además de ayudar a los que han fallecido con un cierto de bono y su sueldo por un periodo de tiempo para ayudar a la familia directamente, y a los que están enfermos seguir apoyándoles para que al momento de recuperarse no les falte nada, momento de reintegrarse a la empresa en general. Esto sería para todo el personal médico, ya sea doctores o enfermeras. Y bueno, en la curva de cambio, el momento de adaptación de todos los doctores debe haber sido distinto, pero nosotros hemos idealizado una manera en la que pudo haber pasado. Por ejemplo, en la negación es la etapa en que los doctores no pueden creer lo que está pasando. Nadie se espera vivir una pandemia o una situación parecida en vida. Entonces están tratando de ver el lado de cómo están tratando de ver cómo poder solucionar esto de la manera más rápida posible, ¿no? Y se aseguran con todos los implementos de seguridad. En resistencia, muchos doctores solamente conocen su trabajo por el mero hecho de estar allí, de
no exponerse tanto al contagio. O sea, están trabajando, pero no se esfuerzan demasiado para apoyar o simplemente se alejan de toda el área COVID para no arriesgarse directamente y eso genera una eficiencia en esa área, ¿no? Porque no hay muchos suficientes doctores que puedan cubrir todos los métodos que puedan necesitar un paciente. Una crisis, en momento de crisis, el personal médico ya no ve esperanzas de que esto pueda mejorar debido a que muchas personas no cumplen con las medidas de seguridad, siguen saliendo, los casos siguen aumentando y no quiere arriesgarse más en estos momentos, ¿no? Y posiblemente si es enfermera pues, o algún personal que no sea principal, puede incluso dejar el trabajo. En la exploración, muchos de ellos se animan a seguir trabajando debido a que en lo largo del mundo se han implementado nuevas medidas para poder sobrellevar este mal y lo ven de una manera más esperanzada en el que nosotros podamos salir de esto, ¿no? Y compromiso, el doctor y el personal médico en general ya están acoplados, ya tienen un plan para combatirlo directamente y tenemos esperanzas de que esto va a mejorar y ellos tienen la voluntad y la certeza de que van a hacer todo lo posible para que esto pase. Gracias. Bueno, para iniciar, tenemos comunicación organizacional. La comunicación organizacional es importante, es fundamental en las empresas, especialmente en los temas, bueno, en la actualidad que se ha vivido el coronavirus y ahora se sigue viviendo en menor grado, pero se sigue viviendo. Este, la empresa Rebagliati, perdón, el hospital Rebagliati, eh, cuenta ya actualmente con dos canales de comunicación. Bueno, algunos que otros, pero estos nos parecieron los más importantes, que son uno formal y uno informal. El formal vendría a ser el correo electrónico que utilizan ellos. ¿Por qué formal? Porque solo lo utilizan para el tema de empresas. El correo electrónico cumple todas las funciones de un canal formal. Agiliza el tema de información, hace llegar a cada uno de los que forman parte de esta información el dato completo y no se pierde nada en el camino. También se considera formal porque los rangos de las personas que forman parte de estos mensajes están bien definidos dentro de los correos electrónicos y nada, el siguiente canal que vendría a ser el informal son las redes corporativas. Una de estas, que la utiliza el mismo hospital, es el WhatsApp corporativo. Este WhatsApp corporativo lo consideramos, y bueno, se ha considerado por ellos mismos informal debido a que presenta no solo temas laborales, sino temas sociales. Como por ejemplo, tú puedes estar hablando de que tienes que ir a esta sala a hacer tal cosa, pero al mismo tiempo terminas y dices, vamos a vernos para un café, para salir, etc. Entonces, este tema no es un canal muy formal que digamos, por eso lo pasamos a un canal informal. Bueno, estos dos canales se pueden utilizar en la actualidad y se han utilizado durante la pandemia. Lo que propone nuestro grupo es añadir uno más que vendrían a ser los blogs para poder presentar, o sea, para poder evitar, mejor dicho, las reuniones que se hacen dentro del hospital para dar información general. Esto se podría colgar en el blog y la gente entraría, lo vería y así se tendría conocimiento de esto. Continuando con la presentación viene trabajo en equipo. Trabajo en equipo, bueno, esta organización ya cuenta con trabajo con especialistas, con grupos especializados, perdón, que se encargan de, por ejemplo, cirugía, obstetricia, trauma shock. Estos equipos especializados están formados mayormente por enfermeras y doctores de cabecera. Eh, Estos equipos nos hemos centrado más que todo en cómo lograr las 5 Cs porque los equipos ya están conformados, comenzando por confianza en el otro. Pues según el acondicionamiento actual, es importante confiar en los compañeros para mantenerse protegidos de este virus de cierta manera. Debe existir un clima laboral donde todos se sientan conformados por el otro y se pueda
no se pueda tener el miedo a fallar o el miedo a que pueda pasar algo o el miedo a que algo pase en general. Se deben coordinar estos equipos bien para lograr las metas específicas, se debe tener un compromiso y se deben tener unos buenos canales de comunicación para lograr que toda la información pase de manera correcta. Además, se deben complementar los unos a los otros para lograr no solo las metas, sino en el camino lograr sus metas personales y lograr superarse poco a poco. Como parte final, presentamos nuestros aprendizajes. Bueno, para terminar, vamos a presentar nuestros aprendizajes, pero voy a presentar uno de ellos, el más importante que consideramos nosotros, debido a que tengo que darles el mismo tiempo y quiero darles el mismo tiempo a mis compañeros para que puedan exponer y tenemos poco tiempo. El más importante que consideramos es la cultura organizacional. Mantener una cultura firme y bien desarrollada en sus 3 niveles, que son artefactos, valores, supuestos y bueno, supuestos compartidos, genera una buena cultura organizacional. Además, el proceso de influencia tiene que ser recíproco tanto de los líderes hacia los subordinados y viceversa para que la organización logre alcanzar sus objetivos y cumplir sus metas. Para que la cultura organizacional tenga una probabilidad mayor de desarrollar innovación, debe tener la capacidad, o bueno, los que tienen que tener la capacidad de aprendizaje continuo deberían ser los mismos colaboradores para que así se logren los objetivos y se logre una innovación continua.